Esto es Contalo Vos, el podcast para contar tu historia, visibilizar y sanar. Bienvenidas a un nuevo episodio de Contalo Vos. En este día quiero invitarles a que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo, porque vamos a hablar de un tema que ha estado tomando fuerza últimamente y es las terapias alternativas. En cuanto a salud mental se refiere, muchas veces nosotras creemos que solo existe la terapia tradicional, la meditación o la psiquiatría, pero en realidad existen otros caminos que nos pueden ayudar al bienestar integral de nuestro cuerpo, mente y espíritu. En lo personal, considero que es muy importante abrir estos espacios porque cada proceso de sanación es distinto y por lo tanto es importante ver qué otros caminos son opciones para nuestro proceso de sanación en el que podamos también trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Ese día quiero darle la bienvenida a una súper invitada especial, especialista en terapias alternativas y vamos a estar hablando un poquito de varias de esas terapias. Y bueno, quiero presentarla. Ella es Patricia Berríos y es un placer tenerla aquí. Es especialista, como ya les dije, en terapias alternativas, regresiones, constelaciones familiares y biodanza, que ya vamos a estar hablando más adelante acerca de qué son cada una de ellas y para qué nos pueden servir. Bienvenida, Patricia, un gusto tenerte aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes este día sobre algunas de las terapias con las que trabajo y que pueden ser útiles para la salud. Bueno, sabemos que esos espacios son muy importantes para tocar algo tan delicado que ha estado pasando últimamente como es la salud mental. Y para iniciar quizás como esta conversación, quisiéramos saber, para que la gente tenga como un contexto, qué son las terapias alternativas y cómo es que tú te adentraste a trabajar en estas áreas. Bueno, primero estudié psicología y empecé a trabajar como psicóloga. Y durante el trabajo psicológico he atendido temas profundamente impactantes como por ejemplo los traumas de guerra, los traumas por violencia, por diferentes violencias. Y el impacto a nivel emocional y a nivel físico es tan profundo que yo me daba cuenta que la psicología tradicional no podía llegar como a esos lugares tan profundos del trauma. Entonces empecé a buscar otras alternativas que pudieran ser de apoyo al trabajo psicológico que yo ya conocía y que he estado formada, ¿verdad?, para poder ejercer. Entonces así es como fui encontrando esas alternativas para la salud que son realmente fascinantes, que son funcionales y que, bueno, yo he podido verificar en mí misma y en las personas que atiendo el resultado positivo. Bueno, cuando hablabas de que habían como casos o situaciones en las que la terapia se podría decir tradicional, sí es como lo principal, pero hay que buscar un poquito más, vea, porque como ya hablábamos al inicio, todos los procesos son distintos y entonces por lo que a unas nos puede funcionar una cosa, a otras probablemente no. Sí. Entonces, en ese sentido, y quizás para ahondar en las cuestiones emocionales, a veces creemos de que solo es lo emocional lo que nos afecta. Pero en realidad, ¿cómo repercute o cómo afecta o cómo influye en nuestro cuerpo esos procesos emocionales por los que pasamos? Así es. Entonces las terapias alternativas, yo considero como mal llamadas terapias alternativas porque es como si fueran muy a la periferia de la salud, pero considero que no están tan a la periferia. Son diferentes prácticas que trabajan la salud desde una visión más integral, ¿verdad? Entonces ahí entran una gama de alternativas, como por ejemplo la acupuntura, ¿verdad? Que la mayoría de gente conoce, los masajes, el reiki, la yoga, ¿verdad? O el yoga. Y a nivel psicológico, bueno, yo tengo muchas otras información, por ejemplo, el psicodrama, eh, la bioenergética, experiencia somática, constelaciones familiares, biodanza.
focusing. En fin, hay muchas alternativas que yo practico, que he podido constatar que realmente funcionan y que son formas también de trabajarse la salud mental, pero no solo la salud mental, sino también el cuerpo y el alma. Entonces, esta visión más holística de la salud es por supuesto que más efectiva que solo trabajemos el cuerpo, ¿verdad? Por un lado, O solo separado, la o mente. solamente, o la parte emocional separado del contexto social, porque todo esto se da en un contexto social específico. Y claro, por eso es que es tan diferente para cada persona, porque tenemos diferentes influencias en nuestra historia personal y necesitamos otras miradas que puedan em, tocar esos aspectos que son diferentes en cada persona, en cada historia y por supuesto que en cada cuerpo. Sí, y eso es muy interesante lo que hablaba, porque justamente a veces cuando creemos por lo menos que padecemos o tenemos síntomas o estamos presentando episodios ansiosos o de depresión o de otras cosas, podemos creer que simplemente es algo emocional lo que nos está pasando, pero en realidad va más allá de eso porque pues repercute en nuestra salud corporal, ¿vea? Entonces, a veces muchos síntomas de los que tenemos, de que tenemos dolor de estómago Exacto. o muchos dolores de cabeza o sentimos pesado el cuerpo, es porque nuestro cuerpo nos está diciendo, nos está dando una alerta ahí, ¿verdad? Como tú dices. Exactamente. Entonces, es muy interesante cómo poder combinar las dos cosas, bueno, las Exacto. tres cosas, emoción, mente y cuerpo, Sí, que nos ayuden como a tener una salud integral. Entonces, ya viendo cómo ya estoy sabiendo que pues tenemos una especialista aquí, aprovechando para quitarnos esa sí, curiosidad, quisiera que nos hablaras acerca de qué es la biodanza sí, o cómo se trata y sí. qué beneficios tiene para las personas. Sí, bueno, la biodanza nace en los años 60. El creador se llama Rolando Toro Araneda, es un psicólogo, antropólogo, es un artista, realmente un genio, ¿verdad? Que creó la biodanza. Empezó a trabajar con pacientes psiquiátricos y empezó a utilizar música y a experimentar con música. Eh, Él fue descubriendo que la música producía mucho bienestar. Entonces, de allí surge la biodanza, ¿verdad? De esta experiencia, la biodanza trabaja 5 líneas de vida. Estas líneas de vida son potenciales genéticos que se desarrollan. Lo hermoso de la biodanza es que no es en sí una terapia como tal, pero puede funcionar como una terapia. Realmente es una pedagogía de vida. Trabaja la afectividad como una línea de vida, la creatividad, la trascendencia, la sexualidad. Eh, y estos potenciales de vida, Rolando Toro consideraba, son potenciales genéticos que están en todos los seres humanos y al desarrollarlos, entonces desarrollamos también nuestra propia humanidad de el lado más saludable de nuestro ser humano. Entonces, se trabaja a través de diferentes músicas que estimulan estas 5 áreas de potencial humano. La música que se utiliza en biodanza está estandarizada, es decir, cuando tú vas a trabajar la afectividad, hay música específica para la afectividad. Si vas a trabajar, por ejemplo, trascendencia, que es la capacidad de conectarte con el mundo, conectarte con las demás personas, hay una música específica que se trabaja con las personas para poder evocar esas emociones. Se trabaja también con diferentes movimientos específicos que son evocadores de la vida. Lo fascinante en biodanza es que se trabaja desde la salud, es decir, no se trabaja la enfermedad, sino que se trabaja la parte sana de las personas para potenciar ese elemento sano, ¿verdad? Y lo que se espera es que las personas poco a poco recuperen su salud en muchos sentidos. Por ejemplo, dormir mejor, tener la capacidad de expresar sus emociones de una manera más equilibrada,
poder ser más afectivos y afectivas con las personas que le rodean y consigo mismo, poder desarrollar la capacidad de conexión con la vida, con las plantas, con los animales, también una conciencia del cuidado de sí misma, pero también del otro, de la otra, de la tierra, ¿verdad? Entonces, realmente biodanza es fascinante. Los trabajos corporales son fascinantes porque impactan no solamente tu mente, sino tu emoción, tu cuerpo, y también tienen que tener un resultado en el ambiente, es decir, en la sociedad. Entonces, me parece que esta mirada más integral del desarrollo humano es necesario irla incorporando en la salud. Y poco a poco, espero yo, y junto a mis colegas que también hacen biodanza, podamos también impulsar o motivar a las personas a integrar esos elementos en su vida para la salud, para la vida. Súper, muchas gracias. Todo lo que nos comentabas acerca de biodanza es muy interesante Sí, para las personas que quieren tocar como esos puntos en específico que resaltaste, pero por otro lado también teníamos otras opciones, ¿verdad? sí, De terapia, y una de esas también eran las constelaciones familiares, sí. que tengo entendido que no muchas personas conocen a profundidad de qué es en realidad el proceso de constelaciones familiares y qué es lo que puede llegar a sanar o qué es lo que pretende llegar a sanar. Entonces, quizás como que nos aclares un poquito qué son las constelaciones familiares y qué es lo que pretenden sanar en ese caso. Sí, las constelaciones familiares nacen con Bert Hellinger, que es un alemán. Él es psicólogo también, pero él también fue sacerdote un tiempo y estudió y viajó a África y allí trabajó con los Zulus, y de la cultura Zulu él pudo recobrar o retomar muchos valores muy interesantes sobre las familias y la cultura de las familias. Entonces, luego él siguió estudiando otras corrientes corporales de la Gestal y las fue incorporando en esta propuesta que él hizo de las constelaciones familiares. Entonces, realmente hay unos componentes espirituales ahí muy interesantes. Las constelaciones familiares buscan sanar eh, las historias de la familia, pero de las generaciones, porque en cada familia pueden o pudieron, o de hecho hay traumas significativos que van marcando a las siguientes generaciones. Entonces, las personas de esta generación podemos repetir patrones de conducta, historias, eh, representan lealtades a la familia, pero son lealtades invisibles. Pero no todas las lealtades son saludables. Algunas no son saludables, ¿verdad? Como repetir errores, em, experiencias que son, por ejemplo, muy dolorosas, como la cárcel o asesinatos, ¿verdad? O separaciones. Yo siento que eso también influye mucho en nosotras las mujeres, Sí, porque se da mucho que repetimos como los patrones de la abuelita, de exacto. nuestra mamá, de nuestras tías, Sí, porque pues viene como un patrón de crianza y traumas que van como arrastrando y cargando durante sí, todo ese tiempo, y quizás nosotras ahora en esta generación, quizás como estamos un poquito más informadas o tendemos a pedir más ayuda o a buscar dónde informarnos, es como buscamos romper esos patrones que sí. venimos cargando. Pero usualmente es como lo que tú dices, son generacionales de que uno cree que eso es normal lo que viene trayendo y Exacto. en realidad puede ser un trauma no tratado. Sí, es como un trauma heredado, ¿verdad? De generación en generación, y entonces repetimos esos patrones. Claro, cuando tú vas a la sesión de constelaciones familiares, lo que se trabaja es las representaciones de tus parientes, ¿verdad? De tus familiares, de tus ancestras y ancestros, que están representados ahí en el ejercicio. Entonces, cuando trabajamos, accesamos a la información de la familia y podemos
hacer consciente aspectos inconscientes que nos pueden hacer tomar decisiones más saludables en el presente, ¿verdad? En las constelaciones familiares hay un montón de componentes que hay que considerar para las personas que quieren realmente conocer sobre las constelaciones. Y es que hay elementos, por ejemplo, de genética, epigenética, física cuántica, que pues cuando estás en la terapia no están como describiéndotela a detalle, pero que están funcionando dentro del proceso terapéutico y es lo que hace que pueda funcionar. Entonces, ¿qué pasa con una persona o personas que participan en una constelación familiar? Sencillamente van sanándose porque van haciendo consciente patrones que son generacionales a los que la persona en el presente puede decidir si los repite o dice no voy a repetir esto porque no es sano, no me conviene. O lo sustituye por unos más sanos. Los puede cambiar, ¿verdad? Porque es ya su decisión desde la conciencia del presente. Entonces, realmente es fascinante, ¿verdad? Me parecen Sí, la fascinantes verdad que sí. estas formas de buscar la salud, que por supuesto no sustituyen una terapia psicológica como un proceso de trabajo educativo, también para trabajar tus cosas cotidianas o traumas significativos que has vivido en algún momento de tu vida, en la infancia, en la adolescencia o incluso en la adultez. No la sustituyen, pero sí son elementos que colaboran a la salud, ¿verdad? Por ejemplo, en una constelación familiar puede parecer muy claro la situación, pero no necesariamente la vas a comprender toda a cabalidad en ese momento. Ok. Pero por eso tenés tu proceso psicológico, para poder desmenuzarlo, para poder comprenderlo y para poder decidir cuál es el siguiente paso a tomar, ¿verdad? Entonces sí son procesos que colaboran a la salud, que no podemos decir que lo sustituyen totalmente, ¿verdad? Porque si somos conscientes, se puede considerar que una sola cosa es lo que te va a sanar, sino que es un conjunto de cosas, un conjunto de elementos, porque nuestra vida es así, nuestra vida es un conjunto de elementos, ¿verdad? Emocionales, sociales, eh, educativos, ¿verdad? Por lo tanto, para poder hacer esos cambios es necesario incorporar todos esos elementos. Sí, la verdad que esa es una de las terapias que son, en lo personal, más interesantes para mí, porque como te decía, creo que estamos en un entorno, además que somos parte de una organización en la cual vemos muchos casos que tienen que ver con violencias hacia las mujeres, en el que hay muchos traumas, hay muchos patrones heredados, hay muchas situaciones y cosas que se han acumulado, se han juntado en la vida de una mujer que pues sí creo que es de irla sanando desde generaciones, ¿verdad? Entonces es una de mis terapias que están como ahí, creo que la probaría. Perfecto, De bienvenida. ahí, de ahí creo que hablábamos también acerca de una terapia de vidas pasadas, Sí, que yo si lo escucho así, simplemente terapia de constelaciones familiares y terapia de vidas pasadas, yo digo, tienen un poquito de relación quizás, pero ya no dirás tú. Pero sí es muy interesante porque siento que toca cosas como que posiblemente nosotras tengamos bloqueadas o no nos recordemos o nuestro cuerpo, nuestra mente por alguna forma de autoseguridad o autoprotección es como que, bueno, decido bloquear este pensamiento y pueden ser cosas importantes que estemos bloqueando, entonces, o no estemos tratando. Entonces, en ese caso, sí como hablar qué son esas terapias de vidas pasadas y qué buscan también cambiar o sanar en las personas, ¿verdad? En nosotras. sí. Una cosa importante es saber que cada terapia tiene un enfoque particular, ¿verdad? Y esto es como una guía que
que va a generar la metodología de abordaje de esa terapia. En la terapia de regresión o de vidas pasadas se basa en que las personas somos almas, ¿verdad? Que todas las personas somos almas y que estamos aquí aprendiendo. Entonces, como somos almas y somos infinitas, venimos varias veces, ¿verdad? Es el tema de la reencarnación o palingenesia, que bueno, que es viejísima en realidad, es una teoría viejísima. Si le queremos llamar teoría, es toda una filosofía, ¿verdad? Pero nosotras en El Salvador tenemos una clara definición religiosa sobre la reencarnación, ¿verdad? Y tenemos una educación generalizada de la vida y la muerte. Y esta mirada que tenemos, particularmente en nuestra cultura, limita que podamos ver otras alternativas para atender nuestra alma. Entonces, la manera en que nos educan básicamente que tú puedes cuidar tu alma si vas a tu iglesia, a la que sea, ¿verdad? Y esa es la única manera. Entonces, desde esta otra mirada, lo que no es religiosa, ¿verdad? Lo que se hace es trabajar los traumas que tu alma puede haber tenido en otras encarnaciones, ¿verdad? Ok. Y que como el alma es la misma, ¿verdad? Y el tiempo para el alma no existe, es un continuo, ¿verdad? Un infinito. Entonces, en esta vida tú puedes tener un trauma de una experiencia de otra vida que está impidiendo que tú vivas libremente y que se pueden presentar también situaciones como enfermedades, ¿verdad? Temores, fobias, que no son del presente, sino que son de otro tiempo, de otra experiencia de vida. Pero también se trabajan como una regresión algunas situaciones que tú viviste en la infancia, por ejemplo, y que bloqueaste, y también con la terapia de regresión a vidas pasadas o de regresión, puedes trabajar traumas de tu propia vida, de esta vida, ¿verdad? De esta vida presente. Entonces, puede ser un poco ruidoso, ¿verdad? Porque no es algo tan común. Sí. Sin embargo, funciona, funciona. Sí, yo, bueno, creo que más de alguna persona ha visto en películas, ¿verdad? Sí, Este tipo de situaciones de personas que reencarnan en otra vida, como dices tú, pero que también me llamaba mucho la atención que hablabas de que traen traumas de otra vida, eso quiere decir que hay memoria en esa alma sí, y que eso pues es lo que desemboca o permite que algunas actitudes sean basadas en esa memoria o en esos traumas que han vivido. Entonces, pero es muy interesante también sanar como esa parte de tal vez cuestiones que sabemos que le tenemos miedo a algo, sabemos que le tenemos fobia a algo, o tal vez tenemos como alguna resistencia a algo en específico exacto. y no sabemos de dónde viene eso porque nunca hemos ahondado en nuestra mente, en nuestra alma a saber por qué es que nos está pasando eso. Entonces, creo que es muy interesante trabajarlo así para que desde ahí podamos sanar cuestiones que venimos trayendo y que probablemente si no es ahondando de esa manera, no vamos a lograr cambiar esa parte de nuestra vida, ¿no? Sí, en realidad hay muchas investigaciones al respecto de la reencarnación o la palingenesia. Tal vez merecería Todo un capítulo. más tiempo porque hay muchos autores, hay muchas investigaciones, es decir, no es algo tan descabellado como de pronto suena ahorita, ¿verdad? Porque hay mucho recorrido y hay mucha organización al respecto de esta forma de trabajo, pero muy probablemente para las personas de nuestro país sea algo muy nuevo, pero no lo es. Ninguna de las terapias que hemos hablado ahora son nuevas. Son procesos de trabajo
emocional, físico, espiritual, social, corporal, antiguos, pero a nuestro país ha venido en un tiempo más tarde, digamos, ¿verdad? Se han tardado en llegar para nosotras en este país. Sin embargo, son experiencias de trabajo que tienen un gran recorrido, ¿verdad? Muchas veces hay detractores de las terapias mal llamadas alternativas, eh, porque en realidad no se han dado el tiempo de conocer, de investigar sobre lo que ya se ha hecho, ¿verdad? Por muchos años en otros países que nos llevan la delantera en el trabajo de salud, en el trabajo de derechos, ¿verdad? De respeto de derechos humanos y por ende de crear sociedades un poquito más respetuosas para la vida. Sí. Pero bueno, ahora estamos entrando en esta línea de pensamiento y de acción en el que, bueno, tenemos que informarnos e ir probando, ¿verdad? Sí, a mí me llama mucho la atención que en varios momentos de esta conversación has mencionado acerca de las mal llamadas terapias alternativas y también creo que en algún momento mencionaste que no suplantan o no, no le quitan el lugar a la terapia tradicional, que es la terapia pues, con un psicólogo. Pero queríamos saber cómo dejar ese punto aclarado, porque cuando decimos terapias alternativas, estamos diciendo, es otra terapia aparte de la terapia tradicional y más bien considero que viene como acompañar esa terapia tradicional y aparte de eso, pues dejar claro de que pues, no estamos diciendo que por tener otras opciones, otro tipo de terapias, dejemos de optar por una terapia tradicional, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo funcionan en conjunto estas terapias? Sí, fíjate que cuando yo te digo mal llamadas es porque muchas veces se habla como de forma peyorativa, ¿verdad? Esa es una terapia alternativa, como quitándole poder, como quitándole el reconocimiento a su valor en la vida, en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Entonces, son terapias para la vida, son terapias para el alma, son terapias para el cuerpo, son terapias que funcionan. Sin embargo, siempre deben considerarse las terapias tradicionales. Por ejemplo, alguien puede hacer un trabajo de acupuntura porque necesita, por ejemplo, trabajar la artritis o algún problema, un otro problema de salud, pero eso no quiere decir que no deba ir a su médico, ¿verdad? A su médico de cabecera, a que deba tomar los medicamentos, por ejemplo, si es un proceso crónico de salud, que deba tomar su medicamento tal cual se lo han indicado. Entonces, es importante saber que nada sustituye nada, que son complementarias, ¿verdad? Todas las posibilidades para la salud deben ser consideradas como complementarias para poder trabajarse de manera integral. Y en ningún momento, por ejemplo, de hecho yo soy psicóloga, ¿verdad? Y cada una de estos procesos formativos están acreditados porque tienen una base científica, tienen una base filosófica, tienen una base teórica, tienen sus teóricos, ¿verdad? Muchas veces se les llama pseudociencias también, hay que decirlo, y es porque la ciencia tradicional, ¿verdad? Necesita primero comprobarla como poder, ¿verdad? Antes de darle la valoración. Pero es importante ver los resultados. Por ejemplo, antes se ha desmeritado las hierbas como medicina, por ejemplo. Eh, pero los medicamentos que tomamos los sacan de las hierbas, Sí. ¿verdad? Solo que ahora le meten mucho químico, pero en realidad... Entonces, es una lucha de poder que hay que ver que está debajo, ¿verdad? De todo lo científico, lo formal, ¿verdad? Que es importante también como desenmascararlo para poder accesar a todas las formas posibles para sanar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente
nuestra emocionalidad y ojalá y así también la sociedad. Sí, fíjate que me llamaba la atención cuando mencionabas acerca de el sustituir también los medicamentos que te ha dejado, te ha recetado un médico de cabecera. Y es que también a eso a veces la gente, bueno, ahora la gente le llama medicina alternativa, cuando en realidad es la base de muchos de los medicamentos que tomamos ahora en día. Sí, Y en mi caso, yo he probado y me ha funcionado mucho más el tomarme un té de hierbas para alguna enfermedad física que tomarme un acetaminofén, por ponerte un ejemplo. Entonces, que pues obviamente los nutrientes y las características naturales que tiene el componente que me estoy tomando viene un poquito más puro, más limpio que lo que me puedo estar tomando en un acetaminofén. Pero pues eso queda ya para un tema más extenso también. sí. Pero hablando todo esto y teniendo tanta variedad de terapias, teniendo tanta variedad de casos también y tanto recorrido en tu carrera, quisiéramos saber si hay algún caso en algún momento de esa carrera que te haya impactado o te haya movido y hayas dicho, wow, o sea, esto no me lo esperaba, pero esto lo vamos a llevar por acá y estos resultados me dieron por acá. O sea, como tener como una anécdota de algún caso que de verdad te haya impactado y esos resultados que hayas obtenido en ese caso. En realidad, muchos casos, ¿verdad? Hay muchos casos en los que las personas llegaron a atenderse en sus aspectos más emocionales y el resultado ha sido equilibrarse en su salud, ¿verdad? Por ejemplo, a una chica que tenía todos los años una hospitalización por problemas renales que ahora ya no ha tenido más hospitalizaciones después de diferentes procesos, ¿verdad? Hay que decirlo, no es que una va a ir una vez Y ya y, te y sanaste. ya estuvo, ¿verdad? Sino que es un proceso también de concientización a nivel emocional, a nivel también de conocimiento, a nivel mental y físico. Entonces, por ejemplo, un lupus que se equilibra, a mí me parece que es sorprendente, que es como milagroso, ¿verdad? Pero esto ocurre cuando se va alineando, se va ordenando todas las áreas de la vida. Y cuando digo todas las áreas de la vida me refiero a todas, ¿verdad? Es decir, tu alimentación, tu forma de pensar, las relaciones que estableces, los límites que vas colocando en las diferentes áreas de tu vida, tu trabajo espiritual, tu trabajo emocional. Y cuando me refiero a espiritual, me refiero a la capacidad de conectarte con la vida, ¿verdad? A eso me refiero con espiritual, con la capacidad de conectarte contigo, con la otra persona, con el entorno, el respeto que tengas y también el deseo de vivir, ¿verdad? Entonces, en el caso del lupus me parece sinceramente impresionante. También casos de tiroides, por ejemplo, problemas de tiroides que se equilibran. Los médicos le llaman así como si está equilibrado, no dicen sanado, pero para mí es como estar sanada, ¿verdad? Si tu tiroides empieza a funcionar bien, para mí se Sí. sanó mi tiroides, pero el vocabulario de los médicos es se equilibró, ¿verdad? Y podría desequilibrarse en algún momento. Y bueno, pienso que sí se podría desequilibrar, pero poder, por ejemplo, dejar de tomar un montón de pastillas que tomabas para equilibrar tu tiroides y que de pronto ya no las necesites, me parece que es fascinante, Sí. ¿verdad? Y así muchos otros casos que me parece que son sorprendentes, también no solamente físicos, sino me parece también fascinante y importantísimo cuando las personas logran perdonar. Eso es realmente impresionante, porque cuando de verdad te nace la voluntad, el deseo, la comprensión de perdonar una situación, estás en paz. No, y yo creo que soltás mucho cuando Ya, perdonas. y los síntomas de la enfermedad desaparecen, porque los síntomas realmente de la enfermedad son maneras en que el cuerpo dice, Hay algo atendé ahí, esto, ajá. atendé, ¿verdad? Porque
esto no está bien, te está sobrecargando. Entonces, eso me parece que es también importante mencionarlo, ¿verdad? En todas las áreas me parece que he visto cosas impresionantes. Y cuando digo todas las áreas me refiero al área social, familiar, al área física, al área emocional, al área espiritual. Entonces, cuando las personas nos logramos equilibrar y estar más en paz, eso es como milagroso. Es como una magia que ocurre dentro de ti, pero que tú misma la has creado, ¿verdad? Y en conjunto con otras personas que están buscando también hacer funcionar su magia, ¿verdad? Que sería eh, sanar, perdonar. Katy, quisiéramos tener mucho más tiempo, que la plática está muy interesante. Ok. Pero quizás para las personas que nos están escuchando y nos están viendo también, un mensaje claro y sincero para esas personas que tal vez están teniendo problemas de salud y como dicen, ya fueron a varios médicos, ya fui a revisarme y me dijeron que todos los exámenes estaban bien y no sé qué. Quizás hay algo más emocional ahí, hay algo más profundo por lo que no estamos tratando. Entonces, quizás un mensaje para esas personas y también para las que ya están en terapia, pues alentarlas y motivarlas a seguir en ese proceso de sanación. Bueno, las personas que ya están en procesos terapéuticos, creo que es importante que compartan los beneficios que están teniendo en ese proceso terapéutico. Y para las personas que están buscando sanarse, sepan que hay una cantidad grande de alternativas, pero se necesita mucho coraje. Para poder entrar a los procesos terapéuticos se necesita mucho coraje para poder verse a sí misma, para poder aceptar la realidad que yo misma he creado y también que he heredado, ¿verdad? Que he aceptado. Y esto, bueno, es el principio para la salud. Y hay que tener mucho ánimo y esperanza porque estamos en un tiempo en que ciertamente hay mucha oscuridad por la violencia, pero también hay mucha luz porque aparece también la posibilidad de tomar de muchas alternativas para la salud. Y bueno, hay muchas personas como yo que estamos trabajando en eso y estamos al servicio de las personas que desean hacer esos cambios. Muchas gracias, Pati, por Gracias, visitarnos Mónica. este día y compartir Muchas gracias. tan bonita información y tan importante también. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Espero que más de alguno se haya quedado picada con tantos temas que vimos y tanta información que vimos ahora. Esperamos que vean el próximo capítulo también, que va a estar muy interesante. Y solo les dejo una frase para terminar ese episodio, y es que sanar también es un acto de rebeldía. Así que nos vemos en la próxima. Y para ti que estás viendo este podcast, Contalo Vos, dejo aquí mi número para que puedas contactarme y participar en los procesos terapéuticos que más te interesen: biodanza, constelaciones familiares, terapia de vidas pasadas y la que más te interese.